El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, vamos avanzando ya casi y estamos llegando prácticamente al final del tiempo de Navidad, que va a culminar el próximo domingo con la solemnidad o la fiesta del bautismo de Jesús. Esa fiesta que la Iglesia celebra como cierre del tiempo de Navidad es un poco una especie de nexo, de unión entre lo que sería la vida oculta de Jesús y su manifestación a todos los pueblos, con lo que se conoce como la vida pública, ¿no? Jesús, nos dice el Evangelio, y lo vamos a escuchar el domingo con más claridad, se va a hacerse bautizar. Pero Juan, cuando lo recibe y lo ve en esa multitud que se acerca al Jordán, reconoce por una moción del Espíritu que este es el Cordero de Dios, que este es el esperado, que este es el Mesías anunciado, a quien el mismo Juan Bautista preparó el camino por ser el precursor, ¿verdad? Por eso no lo quiere bautizar. Le dice más bien: Señor, sos vos quien me tiene que bautizar a mí. Pero Jesús le dice: no, es necesario que esto suceda para que todo se cumpla, para que los planes de Dios lleguen a plenitud, que nada quede sin hacerse de lo que Dios dispone. La voluntad de Dios está bien marcada por el Padre. A veces no la entendemos, pero se tiene que cumplir, y así ha de ser. Jesús tiene bien claro, y en su vida personal va madurando como hombre también, la obra del Padre en su vida y en la vida de todos. Algo parecido sucede, ¿se acuerdan ustedes?, en la última cena, cuando Jesús en un momento se levanta, se ata una toalla a la cintura y empieza a lavarle los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Cuando llega Pedro, no, Señor, vos a mí no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque eso lo hacían los esclavos. Y Jesús le responde: Pedro, ahora no entendés, pero después vas a entender. Es necesario que lo haga. Y después de lavarle los pies, Jesús explica: ven, si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies, cuánto más ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros, como gesto de servicio, de entrega, de disponibilidad, de amor. Porque de eso se trata el reino de Dios. No hay otra forma de entender. Si buscamos otra forma de entender el reino de Dios que anunció Jesucristo, nos vamos a equivocar, nos vamos a quedar sin profundidad. El reino de Dios solamente se comprende en esta dimensión, en la dimensión de la entrega, en la dimensión del servicio.
Y un servicio de amor tan grande que no excluye a nadie. Estamos en el espíritu de la Epifanía, solemnidad que celebramos ayer, con la figura de estos magos que vienen del lejano oriente, de tierras lejanas. Estamos representados todos los que no pertenecimos a la casta del pueblo de Israel. Porque Dios, si bien como hombre necesitaba una familia, necesitaba para hacerse hombre un pueblo, una vecindad, una nación como todos nosotros. Sin embargo, el mensaje iba a trascender. Era necesario que trascienda fronteras territoriales para llegar a todos, bien lejos, sin dimensión, sin distancia, sin medida, porque ese es el amor de Dios. Y Jesús dirá en otra parte del Evangelio: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y la verdad cuál es? La verdad absoluta que predica y anuncia con su vida Jesucristo, que el Padre nos ama, que el Padre nos rescata, que el Padre no quiere que nadie muera, no quiere perder a nadie de sus hijos. Y después, en sus enseñanzas que vamos a escuchar a lo largo del año litúrgico, vamos a encontrarnos muchas veces con esta prédica del Señor que anuncia esto. Por ejemplo, con la parábola de la oveja perdida, con la parábola del hijo pródigo, con la parábola del buen samaritano, con la parábola del tesoro escondido. Miles de maneras Jesús enseña y anuncia y no se cansa para que podamos entender que realmente Dios nos vino a rescatar. Dios nos quiere felices, sanos, plenos, bien salvados, sanos y salvos, se decía antes, pero desde un sentido sobrenatural, para que tengamos asegurada la vida eterna. Y esto es lo hermoso de nuestra fe, y esto es lo que estamos celebrando en estos días. Hoy, 7 de enero, en este día de Navidad, avanzando, como les decía, hacia el cierre de este tiempo litúrgico, escuchábamos, después de haber meditado ayer el anuncio o la manifestación en la figura de los magos, este otro pasaje, ¿no?, donde se lo ve a Jesús que ya comienza despacito a darse a conocer y a cumplir la voluntad del Padre, que es anunciar a todos. Y dice el Evangelio de Mateo, que escuchábamos, que después que Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, él mismo se retira, se aleja. Juan fue arrestado ahí cerca del río Jordán, donde él predicaba, y fue llevado al calabozo, ahí donde Herodes lo mandó a apresar, lugar donde le iba a esperar días después el martirio, por pedido de Salomé, de Herodías. Bueno, eso es lo que sucede. Pero cuando Jesús se entera de eso, también para él eso significó realmente una moción del Padre. Y entonces se va a la otra punta. No sé, fíjense ustedes que es interesante este texto, es muy importante, es un texto bellísimo y significativo por donde se lo mire. ¿Por qué? Porque Jesús no va a predicar al centro de la fe o al centro de la religiosidad judía, que era Jerusalén. Ahí está Herodes, ahí están los fariseos, ahí están los doctores de la ley, ahí está la tradición, pero no está el espíritu. Por eso Jerusalén había perdido ya desde hace mucho tiempo el fundamento para el cual fue de alguna manera fundada por los antepasados. Jerusalén, la ciudad de la paz, porque ahí reside el templo de Dios, porque ahí todos los pueblos conocidos en aquel entonces, todos los años iban a rendir homenaje y a ofrecer sacrificios al Señor y a recordar la Pascua judía, la liberación. Pero lamentablemente todos esos ritos quedaron vacíos de espíritu. Y entonces Jesús ahí no es entendido, porque Jesús viene a darle una dimensión superior a todo eso. Entonces ahí quedó todo reducido simplemente a un cumplimiento vacío de verdad, lo que le hizo perder la esencia a Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén significa ciudad de paz, Yerushalom, ¿no? Ahí no había paz, porque se negaron a reconocer al Mesías. ¿Qué hizo Jesús? Dice que Jesús se retiró a Galilea, que es así geográficamente como la otra punta, el otro extremo, ¿no?
Y dejando Nazaret, donde se había criado, se fue a Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad perteneciente a la Gran Galilea, donde existe el gran lago de Galilea, y donde Jesús empieza a llevar adelante la misión de anunciar y de darse a conocer, predicando el Evangelio, la buena noticia. Por eso hace tanto hincapié Mateo en dejar bien claro qué clase de lugar era ese, cómo era interpretado por los judíos de la época. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera justamente la profecía, lo que había dicho Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país del otro lado del Jordán, lejos de Jerusalén, Galilea de las naciones. Ahí se mezclaba todo, era un lugar donde existían las rutas comerciales y pasaba todo tipo de vendedor proveniente de distintas partes del mundo conocido en aquel entonces, gente que no era de origen judío, gente que no tenía nada que ver con la religión judía, que no entendían nada de las tradiciones propias de los israelitas. Ahí se juntaban, ahí pasaban, ahí se hospedaban, iban y venían. Gente de laburo, gente que de religión poco y nada, hasta tal vez tendrían su propia religión muchos de ellos, sus propias creencias, nada que ver. Para los judíos esa gente y esos lugares eran considerados malditos, porque ahí no estaba Dios según ellos. Ahí estaba la prole, ¿no? Los paganos, los gentiles. Eran lugares mirados de lejos por los habitantes y autoridades religiosas de Jerusalén. Sin embargo, ahí es donde Jesús elige poner su carpa, su lugar de estadía. Y ahí comienza su trabajo, el centro de operaciones, para operar, para anunciar, para llevar adelante la misión, que comenzará obviamente con el anuncio. Un anuncio que implica convertirse. Un poco lo que decía Juan cuando venían a bautizarse y a prepararse para recibir al Mesías. ¿Qué decía Juan? Conviértanse porque el Mesías está cerca. Jesús se atribuye esa palabra de conversión, pero le da otra dimensión y le dice: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué significa esa invitación de Jesús? La famosa conversión. Abrí tu corazón. Abrí tu corazón. Déjate encontrar por el que llegó, por el que vino. Déjate encontrar, déjate abrazar, déjate llenar del reino de Dios, que es el amor del Padre. Cuando Jesús va a hablar del reino de Dios, que el reino de Dios ha llegado, lo que está diciendo es eso. No habla de un reino, todos nosotros ya sabemos esto, no está hablando de un reino de poder como el de Herodes. Está hablando de un reino de amor, un reino de servicio. Un reino eterno del Padre Dios con su Hijo, el Verbo, que al hacerse carne desciende a la tierra para que todos los que quieran entender ese mensaje, ese misterio de amor, entren en la dinámica del reino, entregando el corazón. Y cuando ese corazón está entregado a Dios, Dios lo llena de su espíritu y entonces ya empezamos a ser ciudadanos del reino, que sería lo mismo que decir que somos ciudadanos del infinito, de la eternidad, ya en el aquí y ahora. Cuando alguien en este mundo que tiene sed de felicidad, de alegría, de paz, se deja encontrar por Dios, esa persona experimenta una transformación en su vida y un cambio tan profundo que se va dando en el día a día de su vida, porque le vamos renovando el sí al Señor día a día. Queremos ser de Dios. Aunque estamos en este mundo tan difícil, y en situaciones a veces tan confusas. Sin embargo, mi sí lo tiene Dios. Señor, a vos te digo que sí. No me ato a nada ni a nadie, porque quiero ser libre justamente para que mi corazón sea solo tuyo. Quiero vaciar mi corazón y mis intereses de las cosas terrenales. No quiero depender de nada terrenal ni de nadie, porque he sido creado para estar libre. Y en esa libertad y en ese vacío del hombre viejo, Dios me llena del hombre nuevo, que es el Espíritu de Jesús resucitado, y ahí sí nos vamos entregando con Él en la dinámica del reino. Es decir,
en la entrega, en el servicio, en el anuncio, siendo testigos como Cristo. Cristo se transformó en un testigo. Cuando se dio a conocer anunciando, conviértanse porque el reino de Dios está cerca, y recorría la Galilea y enseñaba en las sinagogas y proclamaba esta buena noticia, se producían también en aquellos que iban a abrir el corazón signos que procedían de la fe y de la acción del Mesías. ¿Y cuáles eran los signos del reino? Dice que llegaba gente enferma y con dolencias de todo tipo, y el Señor curaba a los enfermos, afligidos de diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados que quedaban liberados de la opresión del mal, epilépticos y paralíticos que se recuperaban y eran gente sana. Y así el Señor los sanaba a todos. Y entonces lo empezaban a seguir las multitudes, los que tenían sed. Por fin, diría la gente, llega alguien que nos habla claro. Este sí, van a decir en otra parte del Evangelio la gente, este sí habla como quien tiene autoridad. La autoridad del amor, sus palabras no son huecas, porque Él es lo que dice. Qué gran diferencia, ¿no? Cómo el Señor marca realmente la importancia del testimonio. El profeta, el testigo, que es el mártir, el que da todo por el anuncio del reino, predica con la vida. No porque sea un hombre o una mujer perfecto, eso siempre lo decimos, no te preocupes por eso, porque a veces puede uno malinterpretar la cosa y decir, bueno, si mi vida tiene que ser una predicación, mi vida tiene que ser un anuncio de Cristo, yo tengo que ser como Cristo perfecto. Y no se trata de la perfección moral, sino se trata de la perfección que la fe y mi adhesión a Cristo van generando en mi vida. Esa transformación de la alegría. Yo podré tener errores, yo podré tener imperfecciones, como es todo ser humano. Nadie puede decir yo no tengo pecado, porque sería un inconsciente, ¿no? Pero lo que sí también puedo ser, y de hecho lo soy, es ser un testigo que con mi vida de felicidad, de alegría, de paz, de confianza, de encuentro con Dios, de misericordia para con mis hermanos, tengo un corazón universal, abierto, y entonces ahí soy testigo. Y ahí sí me transformo en un cristiano, en una cristiana con autoridad. La autoridad de que realmente en mi corazón está el Señor, de que la alegría que el Señor me dio, me inyectó en mi vida, nadie me la puede quitar ya. Por eso soy un hombre de paz, una mujer de paz y un instrumento de la paz. A pesar de todo, más allá de todo. Y es cierto que en esta vida un poco está el tironeo entre el hombre viejo, que es el hombre terrenal, que pelea con sus oscuridades y con sus debilidades y con sus angustias y culpas y demás, y el hombre nuevo, que es el que te habla, Cristo en mí, el que ya vive en mí. Bueno, pero no te preocupes. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales que escribió, que es una norma, unas reglas para poder hacer retiros espirituales profundos, habla del discernimiento de espíritus, ¿no? Y en un momento habla de las dos banderas que es la de Jesucristo, triunfador en mi vida, y la de Satanás, como dos fuerzas que chocan y luchan en mí, en mi interior. Pero ¿cuál es? Pensemos fríamente, ¿no? Y en fe, ¿cuál es la bandera triunfadora? Obviamente que la del Señor, porque el demonio no va a triunfar sobre mí. Si yo con humildad le digo, Señor, solo no puedo, quiero ser solo tuyo, obra en mí, y tengo humildad, la bandera del resucitado, que es la fuerza del Espíritu, va a ocupar, va a invadir todo mi ser, y ya las fuerzas del negativo, del enemigo, del maligno, no podrán prevalecer contra mí, ni contra vos, ni contra nadie, porque el mismo Jesús lo predijo, el mismo Jesús lo garantizó. Cuando a Pedro le dice, tú eres la piedra de la iglesia, le dice, te doy las llaves de la iglesia. Y el poder del enemigo no prevalecerá nunca contra ella. Ahora bien, ¿de qué se trata esta iglesia que ya está victoriosa por Cristo? Esa iglesia a la que Jesús le garantizó a Pedro que iba a ser así.
Sos vos, yo, todos los bautizados. No pensemos en la estructura de la Iglesia, no pensemos en el poder del Vaticano, no pensemos solo en el Papa, a quien amamos y por quien rezamos y a quien obedecemos en la fe. Pero no pensemos solo en eso, sino esta Iglesia preservada de todo lo malo es el corazón de los hijos de Dios, la familia. Y cuando nos sabemos familia de Dios, ya no hay nada que temer. Ninguna fuerza del mal prevalecerá contra mí, ni contra vos, ni contra nadie, aunque las fuerzas del mal estén. Y el enemigo busque siempre a ver de qué manera tira su flecha venenosa y te la busca pegártela, y por el lado más expuesto tal vez, o más débil que tenés. Siempre está. El apóstol Pedro, justamente, el primer papa, en una de sus cartas dice, previniéndonos, cuidado, porque el demonio es un león rugiente buscando a quien devorar, pero no teman, resístanle firmes en la fe. ¿Ven? La fe. ¿Y qué significa la fe? Mi adhesión a Cristo. Dios mío, ven en mi auxilio, decimos, inspirados en un salmo. Señor, apresúrate a socorrerme. Sos vos el que me tiene que socorrer. Y nos dejamos socorrer por Dios. Nos dejamos cubrir con la sangre de Cristo para estar protegidos contra el mal, cualquier mal. Y en esa sangre vencemos, como Cristo vencía. Se le acercaban gente con distintas dolencias, también endemoniados, gente oprimida por el espíritu del mal. Y Jesús, con solo mirarlos o tocarlos, los liberaba, los sanaba. Y esto lo sigue haciendo el Señor en medio nuestro y a través nuestro. Por eso, qué lindo comprender esta dimensión cristiana de nuestra vida, donde Cristo se prolonga en mí ahora y está en mí obrando, porque qué lindo es que pongamos nosotros en ejercicio esta fuerza, cómo el Señor va haciendo las cosas, a su medida, a su forma, a su tiempo, que no siempre es el nuestro, ¿no? Porque el hombre viejo también es impaciente, es ansioso y quisiéramos soluciones inmediatas, y sin embargo el Señor tiene otras formas y otros tiempos, pero no deja nunca de obrar. Mi Padre, dice Jesús, es un obrero que no descansa, que siempre está trabajando, es decir, obrando en favor de sus hijos. Y entonces cuando lo entendemos así, somos nosotros los instrumentos de esa liberación. Nosotros también podemos dejarlo a Cristo en nuestra vida que siga sanando enfermos, liberando sufrimientos, expulsando demonios, a través tuyo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dirías a esa montaña, arráncate y plántate en el mar, te obedecería. Qué cosa tan maravillosa pensar que el Señor a través mío lo hace. Una persona que se acerca a vos con angustia, con tristeza, con desesperación, con depresión, que pueda encontrar en tus manos y en tu mirada el poder de Jesucristo. Y que le puedas imponer las manos, porque tenés el poder de Cristo por el bautismo, por el poder bautismal. La autoridad de Jesucristo la tenemos en el bautismo. Y de ahí para siempre ejercemos las potestades divinas de Cristo, porque hemos recibido la gracia sobrenatural. Imponer las manos. Decir, hermano, hermana, te veo angustiado, muy preocupado, muy triste. ¿Me dejás que rece por vos? ¿Me dejás que invoque a Jesucristo en tu vida? ¿Me permitís que imponga mis manos en tu cabeza y ore? Sin vergüenza. Vas a ver que te van a decir la mayoría que sí. Y cuando lo haces, cerrá tus ojos e invoca el nombre de Jesucristo. Y pedile, Señor, que yo sea un instrumento tuyo de liberación para esta persona, para este hermano o hermana mía. Vení a sanarlo a través mío, a liberarlo, a darle la paz. Haz de mí un instrumento de tu paz. Y van a ver cómo obra la gracia. Porque nosotros somos fieles y dóciles instrumentos de la gracia. Una gracia que no es nuestra, pero que la recibimos, de la cual participamos y por medio de la cual obra a través nuestro en favor de los otros. Así lo quiso Jesús. No nos olvidemos que cuando Jesús
envía a los discípulos, los envía con poder. Vayan y anuncien, y vayan, y yo les doy poder sobre los espíritus malignos. Vayan a sanar, y van. Y cuando regresan chochos. Señor, es verdad, expulsamos demonios en tu nombre, los demonios se nos sometían cuando te nombrábamos a vos. Y Jesús los alienta y les dice, bueno, miren, si esto los alegra, todavía verán cosas aún mayores. Esto es, para eso vino Cristo, para eso se encarnó, para eso murió, resucitó y se quedó por el Espíritu Santo en tu vida. Y desde ese lugar, desde esa experiencia recibiste la adopción filial. El Padre te adoptó y te configuró como otro Cristo. Ya no sos un huérfano o una persona que está en el mundo caminando en la nada, como quien está sin rumbo en la vida. No, de ninguna manera. Sos hijo, hija amada de Dios Padre. Y el poder de Jesucristo quiere seguir obrando a través tuyo. Si tomáramos conciencia de esto, no solo que realmente nos convertiríamos, es decir, seríamos cristianos en serio, porque ese hombre viejo quedaría ahí, y amaríamos más, porque Cristo nos llenaría el corazón del ardor del amor, que es el Espíritu. He venido a traer un fuego sobre la tierra, dijo un día, y cuánto deseo que esté ardiendo. Jesús no significaba que iba a incendiar nada, sino justamente de que iba a infundir la gracia del Espíritu Santo, que es el fuego de la vida eterna, amor puro, el amor del Padre, que arda en los corazones de los creyentes para que ese ardor, ese fuego, ¿no?, consuma a todo hombre, purificándolo, liberándolo, renovándolo y convirtiéndolo en hijo de Dios. ¿Y quién es instrumento para eso? Cristo a través tuyo. Si lo crees, así será. Lo único que espera el Señor es creer. Por eso siempre insistimos, porque así lo vemos, lo único que pide Dios es fe. Fe. Normas no, reglas no, cumplimientos vacíos de sentido tampoco. No, porque eso no sirve. Ya lo hemos visto, ya lo estamos experimentando. ¿Qué necesita la iglesia, la gente de la iglesia? ¿Qué necesita de nosotros los cristianos, el mundo, la gente, el barrio? ¿Qué necesita? Testigos de que es Cristo, no otra cosa. No otra cosa. No personas que por estar en la iglesia se creen superiores, o se creen con poder, o se creen que saben más, o se creen la nada misma, porque es la nada misma. El que pasó por la iglesia, y la iglesia, que es el pueblo de Dios, pasó por él, es una nueva criatura. Experimentó la conversión. Muchos han pasado por la iglesia y hoy están enfrentados a la iglesia. Es simple. Aunque digan ser de la iglesia, aunque digan hacer lo que hacen por la iglesia, si harían las cosas por la iglesia, lo harían con amor, con misericordia, con humildad, buscando la unidad, la verdad y el servicio, no lastimando a nadie. En cualquier dimensión, lo digo. No me refiero a nada particular. Pero hay muchos que pasaron por la iglesia, la parroquia, la comunidad, lo que sea. Inclusive hay gente que ha estudiado un montón, ha hecho cursos, ha hecho esto, ha hecho aquello, hasta han dado clases y cosas por el estilo. Y les puedo asegurar, hermanos míos, que están tan lejos de ser testigos del Señor, que son justamente espantacristianos. Te los puedo asegurar. Aquí, en cualquier lado. Entonces, de esto se trata la vida nueva que nos trae Jesucristo. Proclamar las alegrías del Señor. Reconocer que somos sus hijos, que Él nos ha engendrado en Jesucristo. Él nos engendró el Padre. Somos reyes con Cristo, porque reinamos ya por el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Hermanos queridos, demos gracias a Dios entonces. Dejemos que se siga manifestando el que ha nacido para nuestra salvación en nuestra vida. No perdamos nunca la capacidad de sorprendernos de lo que Dios hace. Tengamos una mirada fina en la fe de la vida, porque el que tiene una mirada fina en la fe,
que se cultiva en la intimidad con Dios y en la alabanza, el que tiene esa mirada fina, descubre, aún en las peores atrocidades, la presencia de Dios. Aún en el peor de los pecados, la presencia de Dios. Porque ve más allá. Es la mirada del Padre. Es la mirada del Padre que ve de lejos al Hijo pródigo que viene lleno de mugre, de pecado, de miseria y de fracaso. Y lo mira, pero ve más allá de esa pobreza. Y va al encuentro enamorado para abrazar, besar, para ponerle un traje nuevo, para incorporarlo a la vida, para hacerle una fiesta de alegría y de alabanza porque lo recuperó. Esa mirada del Padre que lo ve de lejos y que lo mueve a irse al encuentro del Hijo por la misericordia y el amor que tiene, no por otra cosa. No es el Padre que mira y condena, no es el Padre que reprocha una y otra vez el error, la desobediencia, la falta de respeto. No, es el Padre amoroso. Por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Si no somos hipócritas, ¿se es así para ser un cristiano verdadero o se es un hipócrita? Y el hipócrita es el que se llena de palabritas, yo te rezo, quédate tranquilo, yo te rezo, yo te rezo. Mentira. ¿Qué puede rezar si lo que menos tiene en su corazón es al Señor? Obviamente, evidente. Te rezo, desconfíen, estamos en oración. Es fácil decir estamos en oración y poner manitos juntas en los mensajes del WhatsApp. ¿Y tu actitud? ¿Dónde está? ¿Tu misericordia? ¿Tu servicio incondicional? No existe. Entonces, hipocresía pura. Y eso pasa en todos lados, ¿eh? Lamentablemente es la realidad. Pero vos y yo y nosotros postrémonos ante el Señor con mucha humildad, reconociendo nuestra pobreza, nuestra indignidad. Señor, aquí estoy. Vení en mi auxilio. Solo no puedo, Señor. Obra en mí. Quiero ser un instrumento tuyo porque ahí está mi felicidad. No quiero ser yo, sino que vos seas en mí, Jesús. Porque esa es mi vocación. Esa es mi misión. Para eso he sido creado y para eso he recibido el don de la fe. Eso pedíselo así, pidámoselo así. Y entonces el Señor seguirá a través nuestro haciendo estos signos milagrosos de amor y de vida eterna. Madre del cielo, que acompañaste a Jesús durante toda su vida y su misión como discípula y misionera al lado de tu Hijo, rogá por nosotros, intercedé por nosotros. Te necesitamos y necesitamos tu oración poderosa y tu compañía maternal para poder realmente experimentar, lejos de nosotros, hombres viejos y egoístas, la vida nueva de los hijos de Dios. Que así sea. Amén.